la abuelita Olga, ¿qué son los cultivos ilícitos? Pues, pues para nosotros, eso yo como le digo, yo de nosotros no es nada de malo la coca, porque nosotros podemos mascar. Sí. Y también le sirve, ¿para qué le digo? Para el dolor de estómago, para el dolor de muela, lo que tenemos, eso muchas cosas sirve la coca. Y dice que no le sirve, que es todo lícito. Mentiras. El gobierno no se da ni cuenta de nada de lo que está haciendo. Claro, no se conoce la planta. No conoce la planta y sino que él dice que todo es lícito, pero no es lícito. Y eso es todo, eso es mejor dicho, que eso es todo es planta sagrada. ¿Por qué? Porque mi abuelo, mis abuelos de mi padre, habían criado dando de coca así de chiquitico, haciendo trabajar. Yo eso me conocí. Y yo no conozco ni estudio, ni qué, nada. Yo no lo conozco, ¿para qué voy a decir que yo sé estudio, yo hago esto? No, señor, solo la experiencia es del reflejo de mi Dios. Así había sido, porque yo en este momento, yo hasta mi mamá, al final mi mami, que es muerto ya hace mucho tiempo, hasta ella mascaba como ahora. Yo también mascaba, sino que porque se me acabaron mis dientes, entonces yo pero ya masco cuando quiero. Y ese es el valor de trabajar. Sí. Eso le da valor de trabajar, hasta ¿sabes qué hora lo trabajan? De una vez. ¿Hasta qué horas? Hasta los días lo llevaban a trabajar a las 5 de la mañana, se desayunan con mote y caldito de huevo, imagínate, y con eso todo el día con la noche. Y eso era el alimento y no se enfermábamos nada, lo que vivíamos en páramo y eso es andando. Y si hay alguien que conoce las propiedades es el abuelo Guillermo, que pues conoce de medicina ancestral, Sí. ¿cierto? ¿Por qué se siembran los cultivos ilícitos o los cultivos ilícitos para el gobierno que no conoce las propiedades medicinales? Pero ¿por qué se siembran en esta región? Y digamos, esto digamos para nosotros, digamos, eso como yo les digo, ¿no? Eso ha sido ancestral y por lo tanto, pues, digamos, esas plantas ya las que han venido trayendo de otro lugar, pero pues igual son sagradas, porque ustedes muy bien lo conocen que en Bolivia o en otros países también lo están procesando, digamos, para uso doméstico, como están saliendo, digamos, pues también la transformación, sacar galletas, están saliendo vinos, rones. Entonces, eso para los pueblos indígenas no es ilícito, sino el mal manejo que lo hace, digamos, las demás comunidades, eso es lo que, digamos, a todos nosotros nos tiene, digamos, sentado aquí. Claro. Porque es que nosotros, por eso es que nosotros hemos planteado, digamos, sobre esta cuestión de lo que es de la coca, pues, digamos, la transformación, inclusive nosotros ya hacemos, estos muchachos hacen la transformación, lo preparamos en polvo. Y pues ese, digamos, mucha gente, digamos, de pronto, por lo menos con ustedes, ¿no? Que ustedes son una ley, pues, digamos, ustedes, con decir de pronto una abuela o un joven, que ya nosotros desde pequeñitos le enseñamos a practicar. Entonces, en veces que, digamos, muchos jóvenes no les gusta hacer la hoja entera, entonces se le hace la transformación, ¿sí? Entonces, Pero es la misma hoja, pero pequeñita, seca y sí, seca se muela. Y molida, ¿no? Se muere, entonces, digamos, nosotros eso cargamos. Porque yo digo, porque en Villagarzón eso me pasó en el 2000, en el 2004, yo llevaba una hoja de coca en el tiempo que nosotros tenemos la consejería, que no es mayo fecha, digamos, la consejería. Hace que en Villagarzón nos plantan sinologismo, ¿no? Entonces, pues, como yo más o menos yo tenía conocimiento, digamos, como raíz que han dejado nuestros abuelos, que dicen, es que pues nosotros tenemos una ley que nos ampara, convenio 169. Sí, señor. Ley 21, entonces dije yo, para nosotros esto no es ilícito, por lo tanto, digamos, nosotros no es ilícito. Bueno, ¿y por qué? Una de razón le dije yo, que usted ni me puede tocar porque esto es como autoridad. Claro. Yo doy el manejo. Si le estuviera dando el manejo, pues ahí sí lo aceptaría, porque no. Pero nosotros es muy sagrado. Pues nosotros nos damos, le dije yo, con esto hacemos muchas curaciones, digamos, espirituales. Digamos que sea de, digamos, que como decían ratos ustedes, de drogadíticos, de jóvenes.
también se hace tratamiento con estas plantas. Entonces las personas se hace tratamiento, entonces todo ahí en solución. Sí. Pero entonces, digamos, que hubiera un gran apoyo, digamos, del Estado de esa forma que... Gracias por este espacio. Como lo decía la abuela Olga, falta mucho conocimiento sobre los programas de erradicación. Por tal razón, mi proyecto titulado Impactos del glifosato, análisis genéticos y epigenéticos de variedades de Erythrocilum en Colombia y la percepción de las comunidades afectadas, junto con los programas de aspersión tanto aérea como terrestre que se desarrollan en el territorio, así como sucede en este momento en Putumayo, específicamente el municipio de Puerto Caicedo. Toda esta falta de conocimiento nos puede mejorar los programas de erradicación. ¿Qué no conocemos? No conocemos la respuesta biológica de las plantas ante la aplicación del herbicida glifosato y tampoco conocemos cuál es la percepción de las comunidades frente a estos programas. Pero si tuviésemos esta información, podríamos diseñar mejores estrategias para el control de los cultivos ilícitos. ¿Cuál es el principal problema? Tenemos a los enclaves productivos en el país y los enclaves nos transforman el modelo productivo de la cocaína. Por ejemplo, en este momento estamos localizados en el enclave de la frontera contra el Putumayo y vemos que además de los cultivos ilícitos existen muchos más eventos en terreno que van relacionados con el problema de la droga, pues en el contexto que tenemos. Pero adicionalmente tenemos que existe un aumento de plantas resistentes a herbicidas y disminución de nuevos tipos de acción. Esto lo hemos visto con la aplicación del glifosato, cuando en los 50 inició en la búsqueda de distintos mecanismos de acción, pero específicamente desde 1996, en el cual se detectó en las plantas cuál era el mecanismo específicamente el modo de acción del glifosato, que llega y me ataca el GNPS-PS y asimismo me interrumpe unos procesos metabólicos en la planta que me hacen que se llegue a la muerte vegetal, pero con el paso del tiempo hemos continuado con este solo mecanismo de acción y las plantas muestran otros mecanismos de defensa que hacen que la aplicación del herbicida no sea la más eficiente. Por tal razón, este proyecto propone dos metodologías en principio. La primera sería realizar unas entrevistas que quieran y que pretenden conocer cuál es el conocimiento de la comunidad sobre los cultivos ilícitos, en referencia a los programas de aspersión con glifosato. Entonces le queremos preguntar a las personas qué son los cultivos ilícitos, cuáles son, por qué se siembran, cuáles son las consecuencias de sembrar estos cultivos, por qué se realiza la aspersión, tanto terrestre como aérea, qué es y qué entienden ellos por la aspersión de cultivos ilícitos, así como mencionar las acciones que se puedan llevar a cabo para mejorar los aspectos o minimizar los posibles impactos. Eso no se lo hemos preguntado a ellos. ¿Cómo podemos mejorar los programas de aspersión? Y realmente ellos no tienen mucho conocimiento frente a estos programas de aspersión, como lo hemos visto precisamente en esta visita de campo. Ellos tienen muy presente el programa de sustitución, otro tipo de programas, pero específicamente cómo funciona, eso no lo conocemos, o se sabe solamente una parte mediática sobre aquellas empresas y entes que van en contra de los herbicidas, específicamente de glifosato. La segunda metodología propuesta es la selección y toma de muestras de especies de Erythrocilum históricamente con aspersión para compararlas a aquellas que no han sido intervenidas mediante aspersión con glifosato. ¿Qué quiero ver? Encontrar marcadores genéticos a través del análisis del GNPS-PS, que es el específicamente ligado al glifosato, en principio, y aquellas metilaciones que se puedan presentar de la planta. Por esta razón, o podríamos ligarlo con los marcadores moleculares de las variantes epigenéticas que se puedan estar presentando en las plantas. Posteriormente llevamos estas muestras, por ejemplo aquí tenemos un mapa donde está el área de Tumaco con zonas en donde hubo aspersión y aquí hay una zona sin aspersión en donde no intervino la fuerza por cuanto aquí está localizado una zona de exclusión, de modo que tomamos una muestra con aspersión, una muestra sin aspersión, la llevamos al laboratorio y analizamos la extracción del ADN y del ARN para poder encontrar estos mecanismos. Y finalmente tratamos de asociar
cuáles son los mecanismos y hacer el análisis estadístico que me podrá ver qué es lo que sucede en la planta y si puedo ligar estos marcadores. ¿Qué resultados preliminares hay en este momento? En principio, como nos dice un entrevistado, deberían buscar otra forma para erradicar los cultivos. La aspersión aérea causa daños ambientales y pérdida de los cultivos. Es decir, que es necesario fortalecer los programas de erradicación. Sin embargo, cuando hablamos con las comunidades, sabemos que ellos tienen el conocimiento pleno de lo que es la aspersión y por qué ocurre hasta el momento. Son las personas que hemos entrevistado hasta este momento. Si bien ellos consideran, o algunos de ellos han considerado positivo, el hecho de que se busque acabar con el flagelo de las actividades ilícitas, también nos mencionan que es perjudicial para el medio ambiente por el sistema o por el tema, digamos que controversial que se genera por el uso del herbicida al respecto. Sugieren que se establezcan unas propuestas o alternativas viables con ellos y por parte de la comunidad. Sugieren que se tenga en cuenta que su economía está basada principalmente en la agricultura y que se cumpla con algunos otros proyectos que han venido por parte del gobierno nacional. En cuanto a la segunda metodología, en este momento se están estandarizando los protocolos para llevar a cabo de manera satisfactoria el ADN y el ARN en campo, por cuanto llegar a estas zonas requiere todo un dispositivo de seguridad que dificulta el acceso y queremos que al llegar al laboratorio no perdamos toda esta cadena de almacenamiento y transporte que me pueda llegar al análisis específico de las muestras. Finalmente, hasta este momento de la investigación, podríamos concluir que el presente proyecto podría aportar conocimientos sobre los mecanismos de acción del glifosato en las especies del género Erythrixylum, que son las plantas de coca, para brindar bases a la comunidad científica que permitan mejorar las estrategias de erradicación a esta planta utilizadas actualmente. Pero también podemos proponer otras herramientas y mecanismos novedosos que puedan llegar a integrar una estrategia que integre tanto el conocimiento de las personas en campo como el conocimiento de la planta. Muchas gracias.